acerca de pensiones IMSS. Ahí me dicen que me escucho un poquito bajito. Les voy a pedir a todos que revisen sus controles del aula virtual. Ahí pueden ustedes ajustar qué tanto volumen poner para que escuchen mejor. Sí, bueno, pues vamos a comenzar entonces con este webinar. El día de hoy vamos a platicar sobre pensiones IMSS. Ha sido un tema que nos han solicitado mucho en la comunidad, así que pues hemos decidido platicar al respecto y bueno, invitamos en este caso a Gabriel Aranda, que es un experto en los temas del IMSS, para que nos platique eso de qué tipos de pensiones hay, cómo es el proceso para tramitarlas, que si somos noministas y estamos en una empresa, pues cómo apoyamos a los trabajadores para que puedan llevar a cabo bien su proceso, cuál es el compromiso que tiene la empresa con ellos, o si lo hay o si no lo hay, cómo los apoyamos para que lleven su proceso de tramitar pues su pensión, en este caso por cesantía y vejez. Bueno, pues vamos a dar la introducción a Gabriel. Gabriel ya anda por ahí. En lo que llegan más personas, Gabriel, pues Gabriel, le vamos a dar el micro para que él se presente. Trae ahí pues un proyecto de trabajar también con otros compañeros que vienen a darnos más información. Y Gabriel, te voy a dar el micro para que puedas comenzar tu exposición. Y bueno, pues yo regreso con ustedes al final de la intervención de Gabriel. Hola, buenos días a todos. Si me escuchan, si me ven bien, nada, por favor, ¿me pueden confirmar si me ven bien, por favor? Buenos días, nada más antes de empezar a saludar a todos, por favor, ¿me pueden comentar si me escuchan, si me ven bien, por favor? Nada más coméntenme, perfecto, muy bien. Bien, estimados compañeros, buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a todos los amigos de la nómina.com, gracias a nuestra compañera Ana Fajardo, que siempre se está preocupando por todos nosotros los noministas. En esta ocasión, precisamente como está platicando nuestra amiga Anita, vamos a tocar el tema de lo que son las pensiones. Las pensiones que muchas veces decimos pensiones y siempre pensamos que es una cantidad muy, muy pequeña, que pensamos que es una cantidad muy raquítica y es un tema que también vamos a comentarlo. Las personas que no me conocen, con mucho gusto me presento, soy servidor Gabriel Aranda Zamacona, soy contador público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy participando como gerente de consultoría en el despacho de consultoría que se llama AIC. Nos encontramos actualmente en la Ciudad de México, aquí en la delegación Benito Juárez, desde aquí donde vamos a estar transmitiendo. Les digo, le estoy hablando en plural, porque al final de mi charla va a participar junto conmigo mi compañera de trabajo, que es precisamente gerente de pensiones, va a hablar precisamente de trámites acerca de todo lo que son las pensiones. Ella es la licenciada Graciela Peralta, que más adelante con mucho gusto va a estar aquí con ustedes. Ya está aquí a mi lado y así que vamos a empezar. Bien, estimados amigos, estimada Anita, por favor, si empezamos con las láminas, estimada Anita, por favor, para empezar con esta circunstancia. Bien, estimados compañeros, una pregunta que siempre tenemos, una pregunta que siempre nos hacemos, y sobre todo, aunque no sepamos de seguridad social, siempre nos preguntamos, oye, ¿es lo mismo jubilarse que pensionarse? Siempre cuando nuestros abuelitos, con nuestros papás y Dios mediante cuando nosotros llegamos a esas épocas, llegamos a pensar, ¿es lo mismo pensionarse que jubilarse? Esa pregunta siempre nos la tenemos que hacer, esa pregunta siempre la tenemos que analizar y la respuesta es concretísima. De hecho, lo vamos a ver en la siguiente lámina. La diferencia entre jubilarse y pensionarse es que por una parte, jubilarse es cuando yo llego a una edad avanzada, donde yo llego ya directamente a, no sé qué les gusta, 58, 59, arriba de los 55 años. Y empiezo ya a pensar acerca de mi futuro. Ya digo yo, ¿sabes qué? Ya llego a los 58, ya llego yo a cierta edad y a esta edad, ¿qué va a pasar con mi vida? Ya estuve trabajando, estuve cotizando con Seguro Social, estuve cotizando con ISSSTE, estuve cotizando con ISSSTE-León, estuve cotizando con ISSSTE-PEP, estuve cotizando con otras, con otras instituciones
No sé si se me están escuchando bien, por favor. ¿Listo? ¿Sí está correcto, compañeros? ¿Sí me escuchan correctamente, compañeros, por favor? ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, ¿en qué me quedé? Ya ni supe en qué me quedé. Bueno, les decía rápidamente que la jubilación es la acción de retirarme. ¿Sale? La acción de retirarme, decir, sabes que hasta aquí llegué y listo, a cierta edad. La pensión es la cantidad líquida, la cantidad económica que yo tengo derecho a recibir. A los 60, 65 digo, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, pues vámonos. ¿Qué sigue después? Pues ese que sigue después es precisamente la acción de que nosotros tenemos para retirarnos ya esta circunstancia. Pero este retiro es financiado ya sea por el propio Seguro Social, ya sea por el ISSSTE, ya sea por el ISSSTEPEP, ya sea por el ISSSTE-León, ya sea por otras instituciones de seguridad social a nivel nacional. En total son 15, aparte del Seguro Social y el ISSSTE. Son 15 instituciones de seguridad social. Aquí una pregunta que siempre tenemos es sobre las pensiones. Oye, yo cotizo con Seguro Social. Oye, yo cotizo con el ISSSTE. Yo soy de Puebla, cotizo con el gobierno de Puebla, con el ISSSTEPEP. Yo soy de Nuevo León, yo cotizo con el ISSSTE-León. ¿Qué onda? ¿Me pueden reconocer lo que yo tengo con ISSSTE, lo que yo tengo con ISSSTEPEP? ¿Me pueden reconocer lo que yo tengo con el propio Seguro Social? Pregunta concreta y respuesta concreta. Señores, eso se le llamaría portabilidad de derechos. Actualmente la portabilidad de derechos no existe. Existe por ahí un convenio firmado todavía por el entonces director del Seguro Social, Orcasitas, todavía lo firmó Orcasitas hace ya algunos ayeres, en el gobierno de Vicente Fox, donde se procura o se piensa precisamente decir que lo que yo cotizo con me lo vas a acumular con Seguro Social, pero es un simple convenio. No existe en la práctica todavía la portabilidad de derechos. Si yo me quiero pensionar con si yo me quiero pensionar con Seguro Social y yo cotizo con los dos, cada uno tiene sus propios trámites, cada uno tiene sus propios requisitos, ventajas y desventajas. Por lo tanto, si yo cotizo con me pensiono con Si yo cotizo con Seguro Social, tendría que reunir los requisitos de Seguro Social. Entonces, compañeros, primer dato que tenemos que conocer tácitamente es, no existe actualmente la portabilidad. La ley del ISSSTE se reformó en mayo del año 2007. La ley del ISSSTE ya prevé la posibilidad de hacer una portabilidad. Sin embargo, la ley de Seguro Social todavía no prevé la portabilidad. Por lo tanto, si ustedes quisieran pensionarse fusionando las dos, todavía no se puede. Es una simple y sencilla, un convenio, insisto, firmado así casi en anonimato. Si ustedes lo andan buscando, lo pueden conseguir por IFAI. Si no lo consiguen, con mucho gusto, mándenme un correo, les dejo mi correo al final, para ver precisamente cómo podemos mandar esta información. Bueno, entonces, primer dato, señores. No existe la fusión de pensiones. No existe si yo cotizo con Seguro Social, yo cotizo con eso no se puede hacer. Cada quien tiene que pensionarse con su cada cual. En esta ocasión vamos a platicar, estimada Anita, si me regalas la siguiente lámina, por favor, 2 láminas adelante, por favor. En esta ocasión vamos a ver precisamente acerca de qué seguros otorgan pensiones. Recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su ley, tiene lo que se conoce como el régimen obligatorio del Seguro Social. El régimen obligatorio del Seguro Social, señores, al final voy a responder con mucho gusto preguntas. Rápidamente le contesto a Susi. Cada quien se tiene que pensionar, estimada Susi, no con los dos. O sea, cada quien se tiene que pensionar con su calado. Bueno, entonces, régimen obligatorio del Seguro Social se compone de 5 seguros, de los cuales son enfermedades y maternidad, guardería, prestaciones sociales, y lo que son riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía avanzada y vejez. De los 5 seguros, compañeros, únicamente 3 otorgan pensiones. El seguro de riesgo de trabajo, el seguro de invalidez y vida, el seguro de retiro, cesantía avanzada y vejez. Por lo tanto, compañeros, en la siguiente lámina vamos a ver qué pensiones otorga el seguro de riesgos de trabajo. Señores, muchas veces confundimos. La pensión es hasta los 60. La pensión es los 65. La pensión es hasta que me vaya a morir. No, señores. Lamentablemente, si nos pasa algún incidente, si nos pasa alguna acción, si nos pasa por alguna situación, por riesgo de trabajo, ¿qué pensiones tengo derecho? Estimada Anita, la siguiente lámina, por favor. En el ramo del riesgo de trabajo, tenemos lo que son tres diferentes rubros,
lo que se considera como pensiones. La incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total y las pensiones por muerte. Punto muy importante. Si yo tengo un trabajador o si soy un trabajador que sufre un riesgo de trabajo, compañeros, un riesgo de trabajo según la ley de seguro social únicamente puede durar hasta 52 semanas. Es decir, un riesgo de trabajo únicamente puede darse hasta por un año completo. Si el trabajador después de 52 semanas no se logra recuperar, ¿qué sigue? Si el trabajador no se logra recuperar después de 52 semanas, es decir, me pasa un accidente porque se me cayó un escritorio aquí en la oficina, me van a dar 7 días, 7 días, 7 días, 7 días, 7 días por 52 semanas, un año completito. Después de ese año completito, se tendría que dictaminar por parte del Seguro Social lo que se le conoce como la incapacidad permanente parcial. ¿En qué consiste la incapacidad permanente parcial? Estimada Anita, si me regala la siguiente lámina, por favor. La incapacidad permanente parcial, estimados compañeros, consiste en el cálculo del salario base de cotización al momento que yo traiga la pensión, al momento que yo me enferme, al momento que yo me incapacite. Hay de dos. Una, por accidente de trabajo y otra por enfermedad profesional. En el recurrido caso, que no es normal a veces, el accidente, después de un año completito, si después de 52 semanas no me logro recuperar, el Seguro Social tiene que dictaminarme la pensión por incapacidad permanente total, permanente parcial. Bueno, este cálculo se hace del último salario base de cotización por el 70%. Es decir, 100 pesos que estoy ganando, lo multiplico por 70%, me dan 70 pesos. Y en base a eso me van a calcular incapacidad permanente parcial. Estimada Anita, si me regala la siguiente lámina. Pero en el caso de la incapacidad permanente parcial, compañeros, aquí estamos viendo un ejemplo. Si fuera incapacidad permanente parcial, así es el cálculo. Primero, mi último salario base de cotización lo elevo al mes, me da 30, 170 pesos estamos viendo aquí, lo multiplicamos por 30, me da 5,100. 5,100 lo multiplico por 70%, me da 3,570. Hasta ahí se considera lo que es la incapacidad permanente total al 100%. Sin embargo, el Seguro Social siempre, al momento que me va a dictaminar una incapacidad permanente parcial, estos 3,570, que es el 70% de mi salario base de cotización, lo multiplica por un porcentaje de evaluación. Ese porcentaje de evaluación está, según regulado, por el artículo 514 de la Ley Federal de Trabajo. El artículo 514, según la reforma laboral, iba a modificarse. El artículo 514 tiene todos los porcentajes por enfermedad profesional. Estos porcentajes son los que el mismo Seguro Social evalúa para ver cuánto me van a calcular. Entonces, después de un año de estar incapacitado temporalmente, el Seguro Social va a determinar cuánto equivale la incapacidad que yo tengo. Entonces, este equivalente, compañeros, va a ser del 25%. Estamos poniendo por aquí este ejemplo. Entonces, compañeros, si nosotros tenemos esta información, al momento que me vayan a calcular la pensión es sobre el 25%. Estimada Anita, si me regalas la siguiente lámina, pero tenemos un pequeñísimo detalle muy fuerte. Con Seguro Social, compañeros, si nosotros tenemos una incapacidad valuada de hasta el 25%, el Seguro Social no me paga mensualmente mi pensión, me hace un cálculo de 5 anualidades. Es decir, en lugar de estarme pagando los 3,000 y cacho que vimos ahí, me va a estar pagando, me va a hacer un solo pago por 5 años, del 0 al 25%. Otra opción es del 25% al 50% de evaluación. Reitero, esta evaluación la hace directamente los doctores de medicina del trabajo del Seguro Social de la clínica donde estamos asistiendo. Bueno, si a mí me dicen que es menos del 25%, señores, multiplicamos, por favor, estimada Anita, la siguiente lámina, multiplicamos mi pensión por incapacidad permanente parcial, lo elevamos al año. Estamos viendo aquí la lámina, 2,320.50. Lo multiplicamos por 12. ¿Por qué? Para calcular la anualidad.
En ese caso, 2.320.50 lo multiplico por 12 me da 27.846. Esto por 5 me da 139.230. Esos 139.230 me va a dar la cantidad que voy a pagar yo únicamente como seguro social a ese trabajador. Entonces, estimada Anita, ¿me puedo regresar a la lámina de atrás, por favor? Entonces, con estos 139.230, este trabajador tiene que sobrevivir por 2 años. Es decir, señores, si a mí me calculan del punto 0,1 al punto 25% de evaluación, me van a pagar únicamente por 5 años durante 2 años. Es decir, me pagan un solo liquidación, una sola indemnización, un solo finiquito, un solo dinero por 2 años. Recordemos que la incapacidad permanente parcial es temporal por 2 años. Por lo tanto, yo tendría que sobrevivir con esos 139,000 pesos. Ahora bien, compañeros, estamos hablando de 139,000 pesos para sobrevivir en 2 años. Si soy una persona casada, si soy una persona que soy padre de familia, si tengo por ahí pensiones alimenticias, pues me tienen que descontar esos 139,000 pesos las pensiones, me tenían que descontar, bueno, en este caso tendría que pagar yo lo que es el gasto, todo eso. Y otra cosa muy importante, si tengo crédito Infonavit, señores, con esos 139,000 pesos tengo que sobrevivir para pagar ese crédito Infonavit. Señores, si tengo una incapacidad permanente parcial menor del 50% de evaluación, a ver cómo le hago, pero tengo que seguir pagando el crédito Infonavit. Un dato muy importante, un dato que nadie nos dice regularmente. Si soy acreditado Infonavit y me llego a incapacidad permanente parcial, compañeros, y esa incapacidad permanente parcial es menor del 50% de evaluación, señores, con la pena Infonavit nos la deja caer y tenemos que seguir pagando ese crédito Infonavit. Solo en el caso que mi incapacidad sea mayor del 50%, el Infonavit me perdona el resto de la deuda. Ojo, el resto. Si tengo deudas por ahí, si debí 2 mensualidades, 3 mensualidades, un año, el Infonavit me lo va a estar cobrando. A partir de que yo empiece con la pensión más allá del 50%, el Infonavit me va a cobrar, me va a seguir cobrando, pero ya no me va a seguir cobrando a partir de que empiece la pensión, sí me va a cobrar las posibles diferencias que yo tenga para atrás. Entonces, compañeros, un dato muy importante es que la incapacidad permanente parcial me da la posibilidad, en dado caso, si es más del 50%, de que me perdonen la deuda. ¿Sale, estimados compañeros? Ahora bien, si el Seguro Social me calcula del 25 al 50%, estimada Anita, ¿me regalas la lámina anterior, por favor, de esta? Si el Seguro Social me calcula del 25 al 50%, es una pensión mensual, que este es el cálculo que estamos viendo aquí. Mi salario base de cotización por 70% por el porcentaje de la evaluación. Aquí donde está el 25% es el porcentaje que el mismo Seguro Social me va a calcular. Y listo, a partir de aquí precisamente, los 892.50 son los que me va a dar la pauta para saber cuánto me tiene que pagar. Insisto, a partir de 25, 26 hasta 50, o es más, después de 50, me puede calcular esa situación. Del 25 al 50%, estimada Anita, me regala a otra vez la siguiente lámina, ahora sí, ya en la siguiente lámina para terminar este tema. Me da chance de calcular, es decir, ¿quieres tus 5 años? ¿Quieres tus 5 años como tal o quieres tu pensión mensual por el resto de los siguientes 2 años? ¿Por qué 2 años? Porque el mismo Seguro Social en una incapacidad permanente parcial, compañeros, nos dice, ok, como ya sé que posiblemente si te corté un dedo, si te cortaste un brazo, te vuelva a salir el brazo en 2 años, si eso vuelve a ocurrir, yo te voy a reintegrar a trabajar. Entonces, como no va a ocurrir, entonces te puedo dictaminar la incapacidad permanente total. Por eso nos dice, mientras son peras o manzanas, yo te puedo seguir pagando tu pensión mensual. Ahora bien, estos porcentajes, compañeros, es muy interesante. Estos porcentajes tendríamos que añadirle lo que son las famosas asignaciones familiares o ayuda asistencial, que al final, un poquito más adelante, vamos a comentar acerca de ello.
Entonces, compañeros, por ahí Sandra me pregunta, estimada Sandra, si tienes una incapacidad permanente parcial, más del 50%, el Infonavit te condona tu deuda. Si es menos del 50%, tienes que seguir pagando esa deuda. Ok. Gracias, Anita. La siguiente lámina, por favor. Así que exactamente como dice ahí nuestro amigo Chat Pensiones, va a ser grabada para cualquier circunstancia en adelante. Ahora bien, ya platicamos. Una incapacidad permanente parcial dura únicamente 2 años, por lo cual se puede recuperar el trabajador y reintegrarse a trabajar. Posteriormente, si no se recupera el trabajador y ya quiere pensionarse como tal, se le podría tramitar lo que es la incapacidad permanente total, pero esta es una vez que el mismo Seguro Social dictamine que ya no puede regresar a trabajar. Es muy importante esto. La incapacidad permanente total es el cálculo de tu mes. En este caso estamos calculando 170 pesos diarios. Ahí lo estamos viendo, mi salario básico es 170. Por 30 lo elevamos a 5,100. 5,100 por 70% me da 3,570. Ese sería mi incapacidad permanente total que nosotros teníamos que recibir. ¿Sale, compañeros? Estimada Anita, con la siguiente lámina, porfa. Entonces, realmente este es muy interesante este cálculo, nada más para esa situación. Bueno, si me llego a morir y soy incapacitado permanente parcial o incapacidad permanente total, a mi viuda o a mi viudo, concubina, concubinario, como se le llame, pero siempre y cuando legalmente establecido sea concubina cuando menos o concubino cuando menos, le van a calcular del porcentaje del 70%, un 40%. La pensión por viudez en caso de incapacidad permanentes es del 40% para aquellas mujeres o para aquellos caballeros que ya en esta vida los dejen por ahí su viudo, que bueno, la persona que murió era su esposa, concubina cuando menos. La siguiente lámina, estimada Anita, por favor. Ahí vemos por ahí lo que es la ayuda de gastos de funeral. Y si no estaba pensionada, no entiendo su pregunta, estimada Carla. Puede ser un poquito más específica, estimada Carla C. Dice, si no estaba pensionada, no dan esta ayuda. Bueno, te comentamos. Para los muchachos, para los hijos que dejen los viudos por incapacidad permanente parcial, me les van a pagar el 20%. Del total, los 3,000 y cacho, de los 300 y cacho, de los 800 y cacho, el 20% es para estas circunstancias. Entonces, compañeros, es muy importante aquí aclararles, en caso de alguna incapacidad permanente parcial, si llegamos a morir, las personas que nosotros hayamos casado, con las que nos hayamos casado, o con las que hayamos convivido, que sea concubinato, que después con mucho gusto platicamos cómo se demuestra el concubinato ante el Seguro Social, es muy importante decirlo y establecerlo, que nosotros tendríamos que darles este derecho siempre y cuando sean reconocidos por parte del Seguro Social. Así que, estimados compañeros, en esa ocasión es incapacidad permanente parcial. La siguiente lámina, estimada Anita, por favor. Ok. Me pregunta Carla, si no estaba pensionado de esta ayuda. Lo que pasa es que tengo un trabajador que solo tenía incapacidad normal y falleció. La ayuda de función se la otorga a la viuda. Estimada, bueno, ahí está. Ya estoy comentando la licenciada Graciela, la compañera Grace. Nos está ayudando ahí con los comentarios. Por favor, ahí cualquier duda, pues ahí nos está ayudando la compañera Grace, que más adelante vamos a platicar con ella también. Bueno, pensiones de invalidez y vida. Señores, cuando yo estoy enfermo por alguna cuestión en general que no es un riesgo de trabajo, si yo estoy enfermo por alguna enfermedad no profesional, una gripa, si me atropelló el Metrobús, si me atropelló el suburbano, si me atropelló un perro, el pretexto que ustedes quieran, pero si no es una enfermedad profesional, el mismo Seguro Social me podría dar una pensión. Esta pensión se le puede conocer, más bien se le llama como pensión por invalidez. Estimada Anita, me regala la siguiente lámina, por favor. Aquí es muy importante aclarar esta situación. La incapacidad permanente, parcial o total, se da por algún defecto, más bien por un defecto físico que tengo, alguna incapacidad física que yo tengo. La pensión por invalidez es cuando ya no puedo generar, cuando menos el 50% de mi remuneración habitual. Es decir,
cuando yo ya no puedo, por mis actividades, generar cuando menos el 50% del salario con el cual yo estaba cotizando. Es decir, la incapacidad permanente es una inhabilitación que tenemos física como tal, es decir, algo que ya no puedo hacer físicamente. Una pensión por invalidez es algo que ya no puedo generar económicamente. La diferencia es que la incapacidad permanente parcial es por cuestiones físicas y la pensión por invalidez es por ya cuestiones económicas que no puedo generar como tal. Entonces, compañeros, esta incapacidad es muy importante, compañeros. Me regala la siguiente lámina, estimada Anita, porfa. Es muy importante decir que esta pensión por invalidez requiere de semanas cotizadas. La pensión por incapacidad permanente, señores, no requiere semanas cotizadas. Sin embargo, la pensión por invalidez, lo que le conocemos como ICBM, señores, requiere cuando menos 250 semanas cotizadas. Es decir, requiere por lo menos 5 años de haber cotizado para poderse otorgar. Si yo no coticé los 5 años ante el Seguro Social, el mismo IMSS me va a decir, ¿sabes qué? Te devuelvo lo que tengas en tu subcuenta individual de seguro de retiro si se tiene de avanzada y vejez. Lo que se conoce como el seguro de retiro en la subcuenta de retiro que tenemos en las AFORES. Aquí nada más un dato interesante. Recordemos que para la ley del impuesto sobre la renta, cualquier cosa que me devuelva la AFORE que no sea otorgada por mi pensión, tiene que calcularse el impuesto sobre la renta. Artículo 110 de la ley de impuesto sobre la renta menciona que todas las devoluciones que tengamos en materia de AFORE que no sean derivadas de una pensión, señores, se tiene que calcular, por lo menos generarlo como ingreso acumulable en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Así que, compañeros, es muy importante este detalle. Gracias, estimada Anita. Ahora bien, ya que me piden las 250 semanas cotizadas, compañeros, es porque estas mismas semanas cotizadas, cuando menos 250, y en caso extremo, si tengo más del 75%, 150 semanas, es porque con el promedio de esta circunstancia, con el promedio de estas 250 semanas o 150 semanas, compañeros, con este promedio me van a calcular el salario base de cotización. Es decir, mi promedio en mis últimas 250 semanas por el 35% es la cuantía básica de la pensión por invalidez. Entonces, compañeros, si me llego a enfermar porque me cayó pesado en los tacos de aquí la esquina, porque me cayó pesado la barbacoa que me cené ayer, si me llego a lastimar fuera del trabajo, por cualquier circunstancia que sea, compañeros, es muy importante que la incapacidad por invalidez, es muy importante decirlo, requiere cuando menos 5 años de cotización. Por lo tanto, aquellas personas que apenas están incorporando al mercado laboral, aquellas personas que apenas están haciéndose al mercado laboral, es muy importante decirles que estas personas muy probablemente no puedan recibir la pensión por invalidez y el mismo Seguro Social les da la opción de lo que tengan, lo mucho o poco ahorrado que tengan en Afore, se los pueden devolver, a excepción de la cuota social, a excepción de la subcuenta de vivienda. Más adelante, en otra charla, con mucho gusto platicaremos cómo se compone lo que es un Afore. Así que pues, por ahí tenemos que checar esa circunstancia. Estimada Anita, la siguiente lámina, porfa. Esta cuantía básica del 35% del salario promedio de las últimas 250 semanas, o 150 si tengo por ahí un dictamen del 75%, le tenemos que añadir lo que son las asignaciones familiares o ayuda asistencial. Estimada Anita, ¿me puede regalar la siguiente lámina, porfa? Esta asignación familiar o ayuda asistencial son porcentajes adicionales que va a recibir tanto mis deudos, tanto mi viuda, tanto mis hijos como tal. Eso por una carga, vamos a decirlo así, por la carga que yo tengo por ahí. Sale. Ok, compañeros. Bueno, en caso de muerte,
Hola, solamente para pedirle su paciencia. Ahorita en un recto más vamos a tener a Gabriel Aranda. Espero que a mí sí me estén escuchando bien. Bueno, pues aprovecho para comentarles, el PDF pues está en SlideShare. Ahorita les voy a compartir el link. También está en el debate de la nómina. Ahorita les van a poner también la dirección para que puedan continuar. Pues bueno, vamos a esperar que otra vez Gabriel tome el Talk Now. Y Gabriel, tú nos informas si todo está correcto. Bueno, te dejo el micro para que puedas continuar. Bien, compañeramente, una disculpa. Por aquí un pajarillo movió un cable allá en las conexiones en el internet. Aquí estamos ya, compañeros. No, disculpate, aquí estamos otra vez. No, todo correcto, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Gracias, Susi. Gracias, Margarita. Gracias, David. Bien, comentaba entonces, compañeros, tanto la pensión por incapacidad permanente, tanto la pensión por invalidez, si tengo esposa concubina, me elevan 15% de mi cuantía básica. Si tengo hijos menores de 16 años, sin ningún problema, me elevan el 10% por cada hijo que yo tenga, pero es muy importante aquí, hasta los 16 años. Si tiene 16 a 25 años, siempre y cuando esté estudiando. Si esta persona no está estudiando, compañeros, le van a quitar ese porcentaje de su pensión. Ahora bien, también a mi papá o a mi mamá le pueden dar un 10%, pero siempre y cuando no haya dependientes de primer grado conmigo. ¿Qué significa esto? Que a mi papá o a mi mamá le van a elevar el 10% siempre y cuando no tenga ni esposa ni concubina. Si no tengo esposa concubina y tampoco tengo hijos, a mis papás le van a dar el 10% siempre y cuando sea dependiente económico de mí. La dependencia económica se demuestra con el mismo domicilio postal en la creencia del elector y diciendo que depende económicamente de él cuando vaya la trabajadora social al domicilio del pensionado. Es muy importante ese tema por ahí, checarlo directamente con su familia como tal. Siguiente lámina, estimada Anita, porfa. En caso de que yo no tenga ni esposa, ni concubina, ni hijos, ni perro que me ladre, me elevan el 15%. Eso se le llama ayuda asistencial. Siempre y cuando no tenga ni esposa, ni concubina, no tenga ni hijos, nada. Me elevan a mí el 15%. Si yo como pensionado solo tengo un papá con derecho a disfrute de asignación, me elevan el 10% adicional. Es decir, el 10 de mi papá y 10 adicionales míos. Si cuando yo no tengo nadie en este mundo, soy viudo, lo que ustedes quieran, previo examen, previo dictamen médico, el mismo seguro social dice que soy incapaz de moverme por mi propia cuenta, me elevan a mí el 20%. Entonces es muy importante comentar esos porcentajes que no son únicamente los porcentajes de cuantía básica que tiene el propio seguro social. Bien, estimados compañeros, por favor, estimada Anita, la siguiente lámina, porfa. Ok. Como nos podemos dar cuenta, estimados compañeros, llevamos casi 35 minutos. No solo las pensiones normales que nosotros conocemos, la de edad, la de cesantía, la de vejez, son las que nos otorga el mismo seguro social. En caso de no tener la edad, en caso de no tener la edad suficiente y que yo me enferme por alguna circunstancia, tenemos las pensiones por incapacidad permanente parcial, total, o las pensiones por invalidez. Yo creo que todo el mundo quisiera o desearía, o más bien deseamos, llegar a estas pensiones, a las que vamos a tocar el tema en estos momentos. Pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez, las famosas pensiones por edad. Regala la siguiente lámina, estimada Anita, por favor. Las pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez, compañeros, tienen dos particularidades. Una, la pensión por cesantía se otorga a partir de los 60 años hasta los 64, 6 meses. La pensión por cesantía se otorga a partir de los 60, 61, 62, 63, 64, 6 meses. Pensión por cesantía. Pensión por vejez se otorga a partir de los 64, 6 meses o
65 años en adelante. Bueno, señores, con las pensiones por cesantía en edad avanzada o vejez, tenemos que checar dos detalles muy interesantes. Que nosotros podríamos cotizar en lo que se conoce como el régimen de transición actualmente, el régimen de transición, que es aquellas personas que estuviesen cotizando o que estuviesen cotizando por lo menos una semana antes del 1 de julio de 1997 en el régimen obligatorio. Es decir, si nosotros fuimos estudiantes, si nosotros fuimos beneficiarios, si nosotros fuimos en algún momento a alguna particular interesante del Seguro Social como beneficiarios o como parte de un seguro facultativo de las universidades, estas personas no cotizan en el régimen obligatorio. Por lo tanto, aquellas personas que cotizaron en seguro facultativo antes del 1 de julio de 1997 no tienen derecho a lo que se conoce como el régimen de transición o el sistema de pensiones por sistema de reparto. En el sistema de reparto consiste en calcular su pensión en base a las semanas cotizadas y en base al promedio de los últimos 250 semanas cotizadas del salario base de cotización. Para calcular esta circunstancia tenemos que checar qué requisitos nosotros tenemos. Una pensión por cesantía en edad avanzada, de los 60 a los 64 años, necesitamos a fuerza 60 años cumplidos. No me puedo pensionar antes. Ojo, con régimen de la ley de 1973, con el sistema pensionario de reparto, no se pueden pensionar antes de los 60. A fuerza se tienen que pensionar a partir de los 60 hasta los 64 como tal. A partir de los 65 ya la pensión por vejez. Si yo me quisiera pensionar por régimen de 1997, sí me puedo pensionar antes, pero es un cálculo bastante mafufo para ver si me puedo pensionar antes de los 60. La verdad, el puro cálculo nos llevaríamos como 20 minutos ahorita a platicarles. Así que lo único que le digo ahí que si me quiero pensionar con la ley 97 sí lo puedo hacer antes de la edad, pero requiere un dinerote ahorrado en Afore. Con eso les digo todo. Bueno, si me voy a pensionar, lo más importante son dos puntos a considerar. Las semanas cotizadas que yo tenga reconocidas por parte del Seguro Social y el salario base de cotización que yo tenga en los últimos 5 años. Ojo, es muy importante. Yo empecé a trabajar en los 70s, 85s, etcétera, con salarios de 50 centavos, de 80 centavos, no importa. Yo tengo que considerar los últimos 5, es decir, 2013 para atrás, cuánto fue lo que yo calculé, lo que yo estoy promediando de salario base de cotización. No importa que yo haya cotizado con salarios mínimos al principio, no importa que antes de 1997 nada más tenga 2 semanas, 3 semanas, no importa. Lo importante, compañeros, es que nosotros podamos hacer por ahí estrategias, podamos hacer ahí cálculos proyectados de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque la ley 73 me permite hacer este cálculo. Y este cálculo lo puedo hacer ya sea pagando un régimen obligatorio o una cosa que se llama continuación voluntaria del régimen obligatorio, el famoso COBORO, que algunos le llaman modalidad 40. Entonces, compañeros, es muy importante esto y se los quiero dejar así el tema. No importa que yo haya cotizado 800,000 semanas. Entre más semanas tenga, mejor. Pero lo importante es, para el cálculo, para el dinero que voy a recibir mensualmente, los últimos 5. Es ahí donde podemos hacer estrategias. Es ahí donde nosotros, aprovechando el comercial, donde podemos ayudarle el día de mañana para dar un mejor beneficio para su pensión. Ahí más adelante la compañera Graciela va a comentar acerca de este tema. Bien. Señores, con ley 97 no hay de otra. Si no tienen suficiente dinero ahorrado, aquellas personas que son jóvenes, aquellas personas que empezaron a trabajar después del 1 de julio de 1997, damas y caballeros, no hay de otra más que ahorrando, ahorrando, ahorrando. ¿Por qué? Porque su pensión no se calcula en base a semanas cotizadas. Su pensión no se calcula en base a los últimos 5 años. Su pensión se calcula en base al ahorro acumulado que tengan en sus afores. Por lo tanto, dice aquí entonces, si una persona se dio alta en 2011, cumple 60 en 2013, le vivirán 3 años cotizados entre 5 años.
No entiendo la pregunta, estimado Alejandro. Habría que checar ese. Antes, entonces, si una persona se dio de alta en 2011, a ver, nada más aquí rapidito, si una persona se dio de alta en 2011, bueno, si empezó en 2011 ya no tiene acceso a la ley 73, así de simple, ¿sale? Ok, bueno. La siguiente lámina, estimada Anita, por favor. Para poderme pensionar, para hacer el puro trámite de la pensión, necesito hacer una proyección. Esta proyección es en base a la continuación, perdón, a la conservación de derechos que yo tenga. Es muy importante, compañeros. Es muy importante esto. Ok, tengo 60 años. En este caso sí le tocaría, estimado Alejandro. No importa que cotice actualmente. Y si quieres, Alejandro, esto ya se lo puedes preguntar directamente a mi compañera Graciela. Y a eso ya vamos a ver por ahí una estrategia que podamos hacer en esa circunstancia. Con mucho gusto, Ivonne. Igual lo programamos y de hecho ahorita va a dar un ratito más. Ahorita ya voy a apurar rápidamente para que ya le dejen todos los temas de trámites y cosas de esas a la compañera Graciela, que con mucho gusto les va a ayudar con sus dudas. Bien, compañeros, les decía, al momento que llegue a los 60 años, al momento que llegue a los 62, 63, 64, 65, la edad que ustedes quieran, necesito saber cuántas semanas reconocidas tengo por parte del Seguro Social. ¿Por qué? Porque para poder realizar el trámite de la pensión, necesito que esas semanas, así como la medicina, estén vigentes. Porque esas semanas caducan. Las semanas cotizadas que yo tenga caducan. Esa caducidad es el 25% del total de semanas cotizadas. Del total de semanas cotizadas que yo tenga, al momento que me quiera pensionar, calculo la cuarta parte. La cuarta parte que yo tenga es el tiempo que yo tengo para poder realizar el trámite, el puro trámite de la pensión, independientemente de cuánto me va a tocar, independientemente de lo demás. Para hacer el puro trámite necesitamos que esas semanas cotizadas estén vigentes. Si están vigentes, podemos realizar sin ningún problema el trámite. Ahora bien, si me acabo de dar cuenta, con lo que acabo de decir su servidor, que estas semanas cotizadas ya no están vigentes, ya se me pasó la cuarta parte de totales semanas cotizadas, yo necesito regresar al régimen obligatorio, es decir, necesito cotizar, en el caso del buen, por acá hice una pregunta, si yo coticé en 2011, no me acuerdo qué pregunta me hicieron, pero me dijeron que un año atrás, si yo no cotizo desde entonces, necesito saber si estoy en conservación de derechos. Si me pasé la conservación de derechos, yo necesito volver a cotizar como trabajador común y corriente, cuando menos, ¿qué tiempo? Si me pasé de 1 hasta 3 años, necesito cotizar cuando menos un día, de 1 a 3 años. Si me pasé de 3 años un día hasta 6 años, necesito regresar cuando menos 6 meses, es decir, 26 semanas cotizadas. Si de plano se me pasó más de 6 años, que es el común del 99% de las personas que apenas se dan cuenta que pueden recibir pensión, si se pasó más de 6 años, llevamos 7, 8, 9, 10 años, si me pasé más de 6 años, necesito regresar cuando menos un año a volver a cotizar. Es decir, necesito que alguien me dé de alta. Necesito que sea trabajador común y corriente otra vez. Porque si no soy trabajador común y corriente a los 63, 64, 65, 70, 80, la edad que ustedes quieran, el mismo Seguro Social en su ley, artículo 301, dice claramente, el derecho a la pensión es inextinguible, siempre y cuando ustedes tengan los requisitos necesarios para poder tramitar. Y si no tengo requisito indispensable, que es la conservación de derecho, prácticamente no me pueden dar mi pensión. Entonces, compañeros, así es, estimada Miriam. Si me doy de alta ahorita, actualmente en el último año, me toman el último año más los 4 anteriores. 90 y tantos, 95, 96, 2000, el año que tú quieras, estimada Miriam. Entonces, toman el último año más los 4 anteriores. Así es como te toman en cuenta el promedio para esta base de cotización. Estimada Anita, ¿me puedo regalar la siguiente lámina, porfa? La siguiente lámina, porfa, Anita. Señores, ahora sí, me van a disculpar, ahorita no voy a poder atender dudas, porque les voy a explicar, señores, cómo se calcula
¿cómo se calcula la pensión bajo régimen de 1973? Pregunta concreta y directa. Señores, para poder calcular la pensión bajo régimen 73, bajo régimen de 1973, señores, yo necesito saber cuál es mi promedio de mi salario base de cotización. Lamentablemente nosotros, al momento que nosotros vamos a tramitar esto, el mismo Seguro Social lo está negando. Tenemos que hacernos llegar de ciertas personas que puedan conocer cómo me pueden ayudar para saber cuál es mi promedio de mi salario base de cotización. En esta situación, ¿cómo me pueden ayudar para saber mi salario base de cotización? Con mucho gusto, ahorita voy a platicar mi compañera Graciela para saber cómo lo podemos hacer para tramitar esa circunstancia. Bueno, señores, en base al promedio, lo tengo que dividir en veces de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Si yo coticé 500 pesos, 500 entre 64.76. 600 entre 64.76. El salario base de cotización que yo tenga entre el salario mínimo del Distrito Federal vigente al momento que voy a tramitar mi pensión. El monto que me salga ahí, las veces salario mínimo, las tengo que buscar en el artículo 167 de la ley de 1973, que me arroja una tablita que la estamos viendo en esta lámina. Entonces, si me sale uno, tengo que checar los porcentajes, porque tengo que ocupar dos porcentajes. Uno de cuantía básica y uno de incremento anual. Si nos vamos a la siguiente lámina, estimada Anita, porfa. Entonces yo tengo que buscar, insisto, dividir primeramente mi salario promedio que tenga para el Seguro Social entre el salario mínimo vigente. Si nos damos cuenta, la tabla llega hasta el 6.01 en adelante. Bueno, considerando este ejemplo que fuera, no sé, 800 pesos, 900 pesos, el límite superior es de 6.01 veces salario mínimo hasta 999,000 y cacho. Bueno, de aquí tomo dos porcentajes, el de cuantía básica y el de incremento anual. El de cuantía básica, compañeros, como estamos viendo aquí, es del 13% y el otro es de 2.450. La siguiente lámina, por favor, estimada Anita. De estos porcentajes, tengo que dividir en dos el cálculo de la pensión. Uno, el siguiente, por favor, estimada Anita. Uno, en base al salario base de cotización, se calcula un 50%. Este 50% es la multiplicación, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor, estimada Anita, por favor. Este cálculo lo hacemos. Ok, mi salario promedio que yo tenga por el porcentaje de cuantía básica. Que es el que estamos viendo aquí. Aquí está precisamente. Mi salario promedio que yo tengo lo elevo al año. Mi salario promedio por 365. Me arroja un importe anual. Este importe anual por 13%. Este 13% yo lo tomé de la tabla del artículo 167. Ese es en base, insisto, a las veces de salario mínimo que yo tenga cotizado según mi salario promedio que yo tenga. ¿Sale, compañeros? Así que es muy importante esta circunstancia. Ahora bien, este es únicamente el 50%. Insisto, mi salario promedio lo elevo al año y de ese año lo multiplico por el porcentaje de cuantía básica. En este caso me arrojó 13%. Entonces, el 50% de mi pensión anual son 49,822 en este ejemplo. Claro está. Insisto, salario promedio en las últimas 250 semanas es el dato que yo muchas veces no conozco por parte del Seguro Social. Por eso ya en unos 10 minutos más va a hablar mi compañera Graciela. Ok, la siguiente lámina, estimada Anita, por favor. La otra parte de la pensión, compañeros, es en base a las semanas cotizadas que yo tenga. Del total de 500 semanas que yo tenga, más bien que me pide el Seguro Social, le voy a restar el total de semanas que yo tenga. Ejemplo que estoy poniendo aquí. Aquí este ejemplo me dice, son 2.640 semanas cotizadas. No sé, puede ser un trabajador que tuvo muchos años cotizando, perdón. 2.640 menos 500 me da 2.140. 2.140 entre 52. ¿Por qué? Porque 52 son las semanas que tiene un año. La división me resulta el número de incrementos a considerar por parte del Seguro Social. Es decir, los 40 y tantos mil que me salió, los podría elevar 41 veces.
Eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, estimada Anita, por favor. En la siguiente lámina vemos, yo tengo mis semanas cotizadas. Ay, caray, ahí le faltó una lámina atrás, por favor. Creo que o te saltaste tú una lámina o me faltó una lámina ahí, estimada Anita. Creo que sí me faltó una lámina. Bueno, les iba a decir, de mis semanas cotizadas son 2.140, me salen 41. Bueno, hago el cálculo. Mi salario base de cotización lo elevo al año. De ese elevar al año lo multiplico por los incrementos que tengo aquí, son 41. Sale. De esta multiplicación por el 41 lo voy a volver a multiplicar por el porcentaje de la tabla de 167, que era 2.450. El resultado que me salga de toda esta multiplicación es la parte que corresponde a incrementos anuales. Entonces esta parte, compañeros, es muy importante saberla y conocerla, que entre más semanas cotizadas tengan, más nos van a dar el 50%. Como quiera, el promedio de salario de ejecución son los últimos 5 años, pero importa mucho cuántas semanas tenga a lo largo de toda mi vida laboral, toda la vida que yo tuve. Entre más ancho, por decirlo así, ancho de banda de semanas cotizadas tenga, más me va a elevar este promedio como tal. ¿Sale, compañeros? Entonces, este cálculo, con mucho gusto, mándenme un correíto, ya por ahí vieron mi correo final, mándenme un correíto, por eso tengo un pequeño ejemplo en Excel, si no te se lo hago llevar a su compañera Anita, precisamente está mi correo, mis datos de contacto, por favor. A la compañera Anita le hago llegar una hojita en Excel para que vean más o menos un ejemplo un poquito más claro, para que vean cómo se calcula esa situación. Estimado Oscar, me preguntas, ¿qué opinión tienes sobre un plan privado de pensiones? Estimado Oscar, aquí es muy importante, esos planes privados son adicionales a lo que tú tengas en tu Afore. Esos planes privados son una alternativa para aquellas personas que se van a pensionar por régimen 97. Entonces es muy importante ese detalle. Si gustas ya, porque es un tema un poquito extenso, con mucho gusto platicamos otra ocasión. Compañeros, por favor, cualquier duda, cualquier comentario, hágaselo saber. En este momento voy a ceder el micrófono a mi compañera licenciada Graciela Peralta, por favor, para que le digan a ella todas sus dudas en cuanto a trámites. Vamos a dar unos minutos para resolver algunas dudas en cuanto a trámites, compañeros, por favor. Así que denme un segundito para que se ponga aquí a Bueno, Gabo, en lo que Graciela está lista, les quiero comentar al resto de la comunidad, los que están ahorita participando, que vamos a extender a quienes quieren quedarse, vamos a extender un poco el webinar para tener toda la experiencia y la plática que nos va a dar Graciela acerca de cómo hacer ese tipo de trámites. Quienes quieran seguir en la charla adelante, sé que ya estamos en tiempo por el webinar, pero bueno, vale la pena platicar con Graciela acerca de este tema tan interesante, ¿no? Bueno, pues entonces ahora sí, Graciela, adelante.